¡Vamos! Veteti visignum ad domino Deo tuo, in profundum servi insine, in excelsum supra. Trudy. ¡No os mováis! ¡Ponte contra la pared! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me estás escuchando? ¿Ves esto? Sálvala. Salva a Trudy o empezaré a matarlos. Juro que lo haré. Te escucho. No me estás escuchando, Eric. Está matando a mi esposa. Trudy jamás cometió un pecado en toda su vida. Si Dios la mata, yo también puedo matar. Equipo rojo en posición. Hay que acabar con esto, Eric. ¿Quieres a esos rehenes vivos, capitán? Déjame a mí. ¿Y la esposa? Sigue en el quirófano. Ventana de atrás. Desde el tejado de atrás. Tenemos una línea de tiro. ¿Qué le parece al tirador? Se ve bien, capitán. Hay que tomar una decisión, Eric. Ampliar la zona cero otros 500 metros. Bien, contacta. ¿Qué vas a hacer? Ahora lo verás. Bernard, soy Eric. Veteti Bernard, visignum ad domino cuando Deo hable con el arzobispo por teléfono, ¿qué quieres que le pregunte? in excelsum supra. ¿Qué dice? ¿Algo del Señor, tu Dios? Pide una señal. Pídele una señal al Señor, tu Dios, del libro de Isaías. Creo. ¿Es catequista? Ahora lo tenemos a tiro. Y si falla, ¿qué pasa con los rehenes? ¿Qué haces? Quiere una señal. Pues la tendrá. Bernard, soy Eric. No te acerques. Equipo rojo, atentos. Tiradores listos. Sé que buscas algo que te guíe. Yo también. Te puedo ayudar. En 10 segundos tras marcarlo yo. Por fin. 10 segundos después de que lo marque. Nunca ha usado la violencia. ¿Quién es usted? No llevo armas. Como Jesús en el templo. Trudy ha rezado con esta gente, Bernard. No querrás matarlos. Tú no quieres matar a nadie. Quieres salvar a tu esposa. No te acerques. Lo haré. Esperad que lo marque yo. He creído en él toda mi vida. ¿Y le hace esto a mi esposa? Dios piensa que dudas de él, Bernard. Te pone a prueba. Marcos. 10, ¿Qué Marcos? 9. El libro de Marcos, capítulo 11. Aquel que no duda en su corazón le hace dudar a él. Si quieres que Dios te ayude, tienes que ponerte de rodillas y mostrarle que crees en él. 4, 3. Hazlo ya, Bernard. ¡Fuego! ¡Arrodíllate! Es una señal. Te sometiste y Dios te ha salvado. Quítate el chaleco. Dámela.